Y si existiera un lugar donde el tiempo no avanza, sino que permanece, suspendido entre siglos de historia y silencio. Territorio donde las ciudades no solo cuentan historias, sino que las conservan en cada detalle, donde el desierto respira lentamente bajo el sol y donde la arquitectura parece desafiar el paso del tiempo. Bienvenido a Irán, una tierra donde lo antiguo y lo invisible conviven en una misma dimensión, creando una experiencia que va más allá de lo que se puede observar. Desde las cúpulas turquesa de Isfahán hasta los silencios del desierto en Yazd, desde las ruinas milenarias de Persépolis hasta los jardines ocultos de Shiraz, cada espacio revela una capa distinta de tiempo, historia y presencia. Aquí, el ritmo no se define por el movimiento, sino por la permanencia. Las calles, los paisajes y las estructuras parecen existir fuera del presente, conectando lo visible con algo más profundo. Este viaje cinematográfico, Unseen Destinos, te lleva más allá de lo evidente, hacia los rincones ocultos de Irán, donde el silencio, la historia y el paisaje se funden en una sola experiencia. Porque en Irán lo invisible no está oculto. Simplemente nunca se ha ido. A lo largo de Irán, la cultura histórica no se percibe como algo del pasado, sino como una presencia continua que sigue moldeando el espacio, el tiempo y la forma en que todo existe. Las ciudades antiguas no solo conservan estructuras, sino una forma de pensamiento. Los patrones geométricos, las cúpulas y los patios interiores reflejan un equilibrio entre arte, espiritualidad y vida cotidiana que permanece intacto a través de los siglos. En lugares como Isfahán, la arquitectura no busca imponerse, sino crear armonía, donde cada detalle parece responder a una lógica invisible que conecta lo humano con lo trascendente. La poesía, profundamente arraigada en la identidad del país,
no se limita a las palabras, sino que se extiende al entorno, dando forma a la manera en que los espacios son percibidos y experimentados. A lo largo del tiempo, las rutas comerciales como la Silk Road han dejado huellas que aún se sienten en la mezcla de influencias culturales visibles en la arquitectura, la gastronomía y las tradiciones. Sin embargo, más allá de lo visible es el silencio lo que sostiene esta continuidad. Un silencio que no representa vacío, sino permanencia, donde el pasado no desaparece, sino que coexiste con el presente. En la cultura histórica de Irán, lo invisible no está en lo que se ha perdido, sino en lo que ha perdurado, manteniendo una conexión constante entre memoria, identidad y espacio. En el corazón de Isfahán, frente a la inmensidad de la plaza Nakhche-Jahan, Ali Kapu se alza no solo como un palacio, sino como un umbral entre lo visible y lo oculto, donde el poder, el arte y el tiempo convergen en un mismo espacio. Desde el exterior, su estructura parece silenciosa, casi contenida, pero a medida que se asciende por sus niveles, el lugar comienza a revelar una complejidad que no se percibe a primera vista. El edificio, construido durante la época safávida en el siglo XVII, funcionaba tanto como entrada monumental como residencia real, conectando la plaza pública con los espacios privados del poder. Los interiores se despliegan en capas, donde cada sala transforma la percepción del espacio, guiando el movimiento de forma gradual, casi ritual.
los niveles superiores, la llamada sala de música introduce una dimensión distinta. A través de nichos tallados en las paredes, el sonido se suaviza y se distribuye con precisión, creando una experiencia donde la arquitectura no solo se observa, sino que también se escucha. La luz entra de manera controlada, filtrándose sobre superficies decoradas con patrones, pinturas y detalles que no buscan imponerse, sino acompañar el silencio. Desde las terrazas, la vista se abre hacia la plaza, recordando la conexión constante entre el interior y el exterior, entre lo privado y lo colectivo. En Ali Capú, lo invisible no está oculto en sus muros, sino en la forma en que el espacio transforma la experiencia, convirtiendo cada paso en una transición entre historia, percepción y presencia. En el sureste de Irán, el desierto de Lud se extiende como un espacio donde la ausencia se convierte en presencia y donde el paisaje parece existir más allá de cualquier referencia conocida. La superficie no es uniforme. Se forma a través de dunas, planicies y estructuras naturales esculpidas por el viento, creando patrones que cambian constantemente sin perder su identidad.
Las formaciones conocidas como calottes emergen del suelo como ciudades silenciosas, moldeadas por siglos de erosión, dando al entorno una apariencia casi irreal. Aquí, el sonido desaparece. El aire se mueve, pero no interrumpe el silencio, generando una sensación de aislamiento absoluto que redefine la percepción del espacio. Durante el día, el calor y la luz intensifican cada forma, proyectando sombras que transforman el paisaje en una composición en constante cambio. Al caer la noche, la temperatura desciende y el cielo se abre completamente, revelando una dimensión distinta donde el desierto deja de ser tierra para convertirse en vacío. En el desierto de Lut, lo invisible no está oculto, sino en la inmensidad misma, donde la escala, el silencio y el tiempo se disuelven en una sola experiencia.
En el corazón del desierto de Irán, la antigua ciudad de Yazd se despliega como un laberinto de adobe donde el tiempo no avanza, sino que permanece contenido entre muros de tierra y viento. Las calles estrechas se entrelazan sin un orden evidente, formando un recorrido que se siente más intuitivo que dirigido, donde cada giro revela una nueva capa del espacio. Las torres de viento elevándose sobre los techos capturan el aire y lo transforman en movimiento invisible, creando un sistema donde la arquitectura responde directamente al entorno.
Las paredes, del mismo tono que la arena, reflejan la luz de forma suave, evitando contrastes bruscos y manteniendo una atmósfera constante a lo largo del día. En el interior de las casas, los patios ofrecen un contraste inesperado, espacios de sombra, agua y silencio que rompen con la aridez exterior sin perder su armonía.
medida que cae la tarde, la ciudad se vuelve aún más silenciosa y las formas comienzan a disolverse en la luz dorada del desierto. En Yazd, lo invisible no está en lo que se oculta, sino en la forma en que el espacio respira, donde el viento, la tierra y el tiempo crean una presencia continua. En las llanuras de Fars Province, Persepolis emerge como un espacio donde el tiempo no se ha detenido, sino que se ha fragmentado en piedra, memoria y silencio. Las ruinas se extienden sin prisa, revelando columnas, escalinatas y relieves que aún conservan una precisión que trasciende su antigüedad. Cada superficie parece contener una historia que no se presenta de forma directa, sino que se percibe en los detalles, figuras talladas, patrones repetidos y proporciones que mantienen un orden invisible.
El espacio abierto amplifica la sensación de distancia, permitiendo que cada estructura exista de manera aislada, pero al mismo tiempo conectada a un todo que ya no es completamente visible. A lo largo del día, la luz recorre la piedra, resaltando texturas y sombras que transforman continuamente la percepción del lugar. El silencio domina, interrumpido solo por el viento que atraviesa las ruinas, reforzando la idea de que este lugar no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma. Aquí la escala no se mide por tamaño, sino por permanencia, donde lo que queda es suficiente para sostener lo que ya no está. En Persépolis, lo invisible no es lo perdido, sino lo que aún permanece, manteniendo viva una presencia que trasciende el tiempo.
Desde la elegancia silenciosa de Alikapu Palace hasta la inmensidad del Lut Desert, este viaje ha recorrido espacios donde el tiempo no desaparece, sino que permanece en distintas formas. Desde los laberintos de adobe de Old Town of Yazd hasta las ruinas monumentales de Persépolis, la historia no se percibe como pasado, sino como una presencia constante dentro del paisaje. A través de cada lugar, Irán se revela no como un destino único, sino como una serie de capas donde lo visible y lo invisible coexisten en equilibrio. Aquí, la arquitectura, el desierto y el silencio no compiten entre sí, sino que se integran, creando una experiencia que va más allá de lo que se puede observar. Cada paso en cada espacio hay una sensación de permanencia, como si el tiempo no avanzara, sino que se expandiera en todas direcciones. Esto ha sido Unseen Destinos, explorando no solo lugares, sino la esencia invisible que permanece en ellos. Más allá de lo que hemos visto, Irán aún guarda rincones donde el silencio, la historia y el paisaje siguen existiendo, esperando ser sentidos.